Bueno, eh, buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuál sea el momento en el que se vaya a reproducir esta presentación. Quería presentar a mi grupo que está compuesto por las integrantes Lucía Mora, Gabriela Velázquez, Sandra Buenten y bueno, yo soy Martina Igor. Antes que nada quería comenzar a explicar que el tema de la semántica del discurso de ideología decidimos dividirlo en dos partes. Primero y principal, la ideología la vamos a tratar Lucía y yo, y por otro lado, la semántica la va a explicar Sandra y Gabriela. Bueno, sin más nada que decir, comienzo con mi definición acerca de las ideologías. Bueno, las ideologías se localizan entre las estructuras sociales y las estructuras de la mente de los miembros de la sociedad. Permiten a los actores sociales traducir sus propiedades sociales, como las ideas, metas, posición, en conocimientos y creencias que generan los modelos concretos de las experiencias de la vida diaria. Esto es, las representaciones mentales en sus acciones y discurso. Indirectamente, a través de actitudes y conocimientos, las ideologías controlan cómo las personas planifican y comprenden sus prácticas sociales y así las estructuras del texto y del habla. Bueno, este esquema puede ser leído en ambos sentidos. Las relaciones involucradas son dinámicas y dialécticas. Las ideologías controlan en parte lo que las personas dicen y hacen, vía actitudes y modelos. Pero las prácticas y discursos sociales concretos son en sí mismos necesarios para adquirir conocimiento social, actitudes e ideología, a través de los modelos que las personas construyen de las prácticas sociales de los otros, como otros grupos, otras culturas, etc. Bueno, a continuación mi compañera va a explicar los conceptos básicos de la ideología. Dentro de los conceptos básicos de ideología, podemos decir que las ideologías son cognitivas. Aunque las ideologías son obviamente sociales y políticas, tienen una dimensión cognitiva, es decir, incluyen objetos mentales. Estas serían las ideas, los pensamientos, las creencias, juicios y valores. Un elemento relevante de la definición de ideología implica que son un sistema de creencias. Una teoría adecuada sobre ideología necesita aplicar los resultados obtenidos en las creencias cognitivas y se debería dejar de usar el concepto tradicional como el falso conocimiento, sino que debería ser considerada en abstracto, entendiéndolas como la base axiomática del sistema de creencias compartidos por los grupos humanos. Las ideologías también son sociales. Las ideologías se han definido en términos sociológicos y socioeconómicos y normalmente se han relacionado con grupos, posiciones grupales, intereses o conflictos grupales, por ejemplo la lucha de clases, de género o de raza, y por lo tanto con el poder social y el dominio, así como con su imposición y legitimación. Las ideologías dominantes en el sentido exclusivo de ideología de un grupo dominante o impuestas por un grupo dominante son casos especiales de ideología. Se asume que no solo los grupos dominantes, sino también los grupos dominados tienen ideologías que controlan su propia identificación, objetivos y acciones. También podemos decir que las ideologías son sociocognitivas. Esto hace referencia a que las ideologías son compartidas por los miembros del grupo social. Las ideologías son de dos tipos. Por un lado, cognitivas, y están relacionadas a principios básicos de conocimiento, juicio, entendimiento y percepción. Y por el otro lado, son sociales, en tanto que son compartidas por grupos sociales o instituciones y relacionadas con los intereses socioeconómicos y políticos de estos grupos. Se comparten socialmente mediante marcos interpretativos. También controlan nuestras experiencias diarias. Bueno, siguiendo con la cuarta ideología, tenemos las ideologías que no son verdaderas o falsas. Bueno, estas no se pueden definir como verdaderas o falsas,
Las ideologías representan la posibilidad partidista de verdad o falsas, de verdades o falsas. Estas, mejor dicho, representan una posibilidad partidista de verdad, hecha por un grupo social. Bueno, después a continuación sigue las ideologías pueden tener varios grados de complejidad. Bueno, este habla de que no todas las personas tienen ideología política explícita. Pueden que tengan ideologías más explícitas sobre los temas sociales más importantes para el grupo social al que pertenecen. Pueden ser simples o muy complejas y consisten en las preposiciones básicas o marcos más amplios como democracia o el socialismo, en este caso. Estos marcos no necesitan ser muy precisos ni bien organizados o consistentes, sino que son más bien borrosos, vagos, confusos e insistentes. Bueno, la segunda ideología que le sigue es las ideologías presentan unas manifestaciones contextuales variables. Esto quiere decir que las ideologías de los grupos pueden parecer vagas, confusas, contradictoriales o hasta incoherentes, pero no implican que no sean contradictorias. En relación con la variación contextual, la persona del discurso y de la acción pueden ser, por ejemplo, el hecho de que la gente sea miembro o se identifique con una variedad de grupos y pueda compartir diferentes ideologías y valorar en ocasiones y, y hacer ocasiones contradictorias. Bueno, en resumen, antes de que las ideologías básicas pudieran expresarse, por así decirlo, en prácticas sociales, existen muchos factores sociales, sociocognitivas y personas que han podido influir en tales expresiones. Bueno, y la última de las ideologías vendría a ser las ideologías son generales y abstractas. Esto quiere decir que las ideologías se producen localmente y no es necesario recurrir a ningún sistema general o absoluto para explicarlas. En esta teoría las ideologías como tales son independientes de la situación y únicamente sus expresiones variables son producidas em, por la mente y comprimidas textualmente. Bueno, la principal razón de esta teoría es explicar que los miembros sociales son tan consistentes y tan parecidos en sus expresiones ideológicas sin recurrir a la suposición de que los sistemas ideológicos son estables y continuos. Dentro de la teoría ideológica, podemos decir que una teoría ideológica apropiada es explícita si es capaz de explicar a qué se parecen actualmente las ideologías definidas como sistemas básicos de cognición social, qué componentes las constituyen, cómo se organizan enteramente estos componentes, cómo influyen los componentes en otras cogniciones sociales, tales como el conocimiento compartido y las actitudes grupales. Bajo qué condiciones sociales se adquieren o se modifican las ideologías. ¿Qué funciones sociales, culturales o políticas cumplen estas ideologías? Y finalmente, ¿cómo se utilizan estas ideologías actualmente? Esto es, cómo se representan en el discurso y otras prácticas sociales, cómo se comparten entre los diferentes miembros de un grupo, cómo se modifican y cómo se reproducen como característica fundamental sociocognitiva de un grupo social. Bueno, antes de que examinemos los modos en que las ideologías controlan el significado del discurso, analizaremos brevemente los principales conceptos que integran este marco teórico. Bueno, en primer lugar tenemos los valores, que bueno, las ideologías son esencialmente sistemas de cognición social evaluadas eh, que proporcionan la base de juicios sobre qué está bien o mal, qué es correcto o incorrecto.
La construcción básica de los bloques ideológicos son los valores, sociocultu- son los valores socioculturales, tales como la igualdad, la justicia, la verdad o la eficiencia. Estos no son acotados por los grupos específicos, sino que tienen una relevancia cultural más amplia. Bueno, la siguiente en este marco teórico son las estructuras ideológicas, que como en la mayoría de los sistemas cognitivos, las ideologías no son probablemente un conjunto desordenado de proposiciones valoritativas, más bien se organizan de varias maneras. Muchas ideologías, por ejemplo, aquellas que subrayan las relaciones de conflicto social, denominan irresistencia. Pueden organizarse mediante la polarización para definir lo que está dentro o fuera del grupo. Bueno, esta definición ideológica de las relaciones entre grupos es probablemente parte de un esquema más complejo que organizan las ideologías y demás cogniciones sociales. Bueno, en vez de representarse el interés básico del propio grupo, asumiremos provisionalmente que las ideologías pueden concebirse como un tipo de autoesquema grupal, por así decirlo. En contra de la teoría sociológica de grupos y formaciones sociales, estos autoesquemas constan de un número limitado de categorías básicas que organizan las preposiciones evaluativas y definen el tipo de grupo, que en primer lugar tenemos identidad y pertenencia, que sería quiénes pertenecen al grupo, quién no, quién es admitido en el grupo y quién no, seguido de las tareas y actividades que hacemos normalmente, qué se espera de nosotros, cuál es el papel o la tarea del grupo, seguido por los objetivos, que son las acciones de grupo que se realizan en base a uno o varios objetivos sociales. Los objetivos sirven principalmente para definir la orientación de los grupos hacia la consecución de unas metas determinadas. Bueno, y recordemos también que estas son categorías ideológicas. No se trata tanto de que los miembros del grupo son, hacen o consiguen realmente, sino de cómo se ven a sí mismos. Bueno, seguido de las normas y valores que para cada grupo las tareas y los objetivos están sujetos a una selección específica de criterios ideológicos para juzgar normas y valores. Estas normas y los valores normalmente definen los grupos políticos y religiosos como liberales o conservadores, católicos o y protestantes. Bueno, seguido de la posición, que sería que cada grupo define no solo sus características inherentes, tareas, objetivos y juicios de valor, sino que también por la relación que establece con otros grupos. Las categorías de posición definen a los amigos y enemigos, a los aliados y adversarios, a los oponentes y seguidores, así como las relaciones sociales de dominación, competición intergrupal y conflicto. Y por otro lugar tenemos también los recursos, que bueno, todos los grupos sobreviven o se reproducen si solo se han accedido a los escasos recursos sociales. Estos grupos específicos se pueden, por su acceso preferente a un material específico o a recursos simbólicos, como la ciudadanía, residencia, estatus, derechos humanos, respeto, trabajo, salud, una vivienda, bienestar, ingresos, conocimientos o discursos públicos. Bueno, en resumen, el conjunto de estas categorías define lo que tradicionalmente se denomina los intereses de grupo. Dentro de lo que caracteriza las ideologías, tenemos por un lado a las actitudes.
Una de las funciones sociocognitivas más importantes que desempeñan las ideologías es organizar de manera más específica lo que se conoce como actitudes, es decir, los elementos compartidos en las opiniones y en los esquemas mentales sobre temas sociales. Si las ideologías no se expresan directamente en un discurso ideológico, por ejemplo en una charla de socialización o propaganda, pueden deducirse gradualmente por las actitudes. Las actitudes son representaciones sociales compartidas por los miembros de un grupo. También por otro lado tenemos a los modelos. Los modelos son representaciones mentales de las experiencias personales que se van almacenando a partir de hechos o situaciones específicas. Los modelos forman la base mental que sitúa al texto y al habla, que son lo que la gente habla o a lo que se refiere. Caracterizan las construcciones de los hechos subjetivos del pasado, presente o futuro. Representan experiencias personales, así como planes para la acción. Planear un texto o conversación, así como interpretarlo, supone la construcción de un nuevo modelo. Las estructuras de modelo se insertan en las estructuras semánticas de tal manera que proporcionan la conexión necesaria en nuestro conocimiento de los hechos y el significado de nuestros discursos. Los modelos son personales y evaluativos, y en consecuencia subjetivos y únicos. Cada persona tiene un modelo específico de cada texto en cada situación. Dentro de los modelos tenemos a los modelos contextuales. Es un tipo de modelo específico que juega un papel decisivo para la comunicación. Consiste en representaciones de hechos, situaciones y actores. La información se organiza en modelos de contexto y monitoriza la manera en que se formulan los modelos de hechos y acciones en el discurso actual. Estos modelos de contexto definen el punto de vista, la perspectiva y las opiniones asociadas. También tenemos eh, a los conocimientos personales. Nuestras experiencias personales pueden resumirse en el tiempo, lugar u otras variables. Debemos considerar que además de conocimiento y actitudes compartidas socialmente, los conocimientos personales pueden afectar a las estructuras de los modelos específicos. Un mismo hecho desde el punto de vista de nuestra opinión personal puede ser verdad o bien se inventará para cada situación, pero será activado por los modelos generados que tenemos sobre los mismos actores y los mismos tipos de acontecimientos. También tenemos por otro lado a los modelos parciales. Indirectamente, los modelos pueden ser en sí mismos ideológicos. Cuando hablamos de una interpretación parcial de una situación o texto, queremos decir que los usuarios del lenguaje han aplicado prejuicios y otras actitudes ideológicas en la construcción de sus modelos sobre tales acontecimientos y sus contextos de comunicación. Es metodológicamente crucial advertir que las ideologías no pueden ser siempre estructuras del discurso leídas de un tirón, sin tener en cuenta la posible transformación del rol de los factores que intervienen en los acontecimientos personales. Los modelos de contexto y de las actitudes conflictivas controladas por las ideologías con las que se definen los diferentes grupos de usuarios lingüísticos.